comienza la voz del trabajador, un espacio claro donde late el valor. Con energía y fe abrimos la razón, en contexto laboral suena el corazón. Escucha atento el pulso de la verdad, aquí se alzan sueños y la dignidad. Las manos fuertes construyen el andar, confianza en cada paso vamos a brindar. En contexto laboral, la voz es unión, con claridad trazamos nuestra dirección. Esperanza vibra en cada acción, la fuerza del pueblo en esta sintonización. Energía en el aire, futuro por contar. La lucha del día nos hará avanzar, confianza sembrada, la meta alcanzar. Aquí los trabajadores en esta sintonización. En contexto laboral, la voz es unión, con claridad trazamos nuestra dirección. Esperanza vibra en cada acción, la fuerza del pueblo en esta sintonización. Energía en el aire, futuro por contar. La lucha del día nos hará avanzar, confianza sembrada, la meta alcanzar. Aquí los trabajadores en esta sintonización. Es tu espacio, tu voz, tu realidad. En contexto laboral vive la verdad, serio y esperanzador, juntos a caminar. La voz clara de todos aquí va a brillar. Un saludo muy especial a todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora. Aquí arrancamos otra emisión más del programa En Contexto Laboral. Súbanle el volumen, que llegó el espacio que sí dice las cosas como son. El magazine donde el análisis político no viene desde arriba, sino desde donde se siente, del mundo del trabajo. Aquí analizaremos los acontecimientos del país desde una perspectiva obrera, crítica y comprometida, porque el trabajo no es solo una estadística, es la vida, es la dignidad, es una resistencia. Este es su programa. Aquí te contamos lo que pasa en los pasillos del poder, pero también en las asambleas, en las mesas de negociación, en las calles donde la gente lucha. Aquí opinamos, aquí transformamos, porque aquí la voz de los poderosos no está representada. Aquí la opinión que vale eres tú, la del sindicalista, la enfermera, el docente, el vigilante, la madre cabeza de hogar. En conclusión, toda la clase trabajadora, porque somos los que proponemos y transformamos esta sociedad. Con entrevistas, datos claros, opiniones directas, hablamos claro sobre los derechos, las movilizaciones, la política pública, contradicciones legislativas y luchas sociales. Este espacio es tuyo, es de quienes nos dejamos todo en la calle, en el trabajo, en ese espacio laboral. Bienvenidos a En Contexto Laboral, donde la información tiene conciencia de clase y el micrófono no se doblega ante el poder. Quédate con nosotros, sintonízanos en esta frecuencia cada semana y corre la voz. La clase trabajadora tiene un programa y se llama En Contexto Laboral. Sean ustedes bienvenidos. Por supuesto, también tenemos análisis de los acontecimientos políticos, sociales y laborales en los trabajadores del departamento del Tolima, y sea nuestro directivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, compañero Orlando Montialegre, quien nos amplíe esta información. Compañero Orlando, muy bienvenido. Sí, Humberto, saludar en esta ocasión a todos los trabajadores del Tolima y los que nos escuchan en esta ocasión. Vamos a tratar de dar un informe detallado sobre la reforma laboral y lo que está pasando con el gobierno del cambio. Bueno, por un lado, debo decir que la jugadita que hizo el Senado de la República, especialmente los senadores del sector oligárquico y comprometidos con las multinacionales de este país, de revivir la reforma laboral para hundir la consulta popular, pues ya que ellos sabían que reviviendo la reforma podían introducirle medidas muy regresivas para todos los trabajadores colombianos, y este jueguito pues no le funcionó. Para la fortuna de todos los trabajadores colombianos, y obviamente con la presión ejercida en la calle y la gran movilización, la
persistencia y el poder de la unidad, se aprobó la reforma laboral que recupera derechos arrebatados y dignifica el trabajo en Colombia. Esta victoria pues, es de quienes no dejaron de marchar en las calles, proponer y resistir, porque sin las luchas no hay victoria. Este logro es un paso firme hacia un país más justo. Y con la reforma laboral que restituye derechos a los trabajadores y trabajadoras colombianas, se hace justicia. Asimismo, pues se salvó la reforma pensional en la Corte Constitucional, ya que solamente fue devuelta a la Cámara de Representantes para subsanar vicios de procedimientos, y el gobierno nacional convocará a extras al Congreso para tal fin. Este es un nuevo logro, nuevamente hablo del gobierno del cambio y asimismo de las centrales obreras, de la CUT, de FECODE, que hemos apoyado las reformas que benefician a la clase obrera colombiana. Por otro lado, debo decir que nuestro país vive un momento decisivo. Estamos a un poco más de un año para que termine este gobierno del cambio. Si el liderazgo progresista que está en el gobierno o en las calles trabaja el doble o el triple, como en algún momento lo propuso Gustavo Petro, se tendría más de 2 años para encontrar el camino y avanzar en los cambios que Colombia requiere para ser un país económicamente equitativo, socialmente justo y políticamente avanzado. Este gobierno del cambio representa, pese a todas sus limitaciones, el intento más audaz que ha hecho el pueblo colombiano para revestir siglos de exclusión, violencia institucional y atraso estructural. Los trabajadores, los colombianos de a pie, hemos avanzado. Y esto pues obviamente no se trata simplemente de una administración más, sino del fruto de una larga historia de luchas sociales, de resistencias territoriales, de sacrificios humanos, de sangre y de muchos temas como el estallido social. Sin embargo, el riesgo de perder esta oportunidad histórica es real. La energía que condujo a la victoria de las urnas se disipa en los laberintos del reformismo institucional, en la gestión tecnocrática, en corrupción administrativa, en los cálculos partidistas. La izquierda que acompañó a nuestro presidente desde sus distintas orillas se pierde ahora en un dilema crucial: o convierte ese gobierno en plataformas para construir poder de base y transformar desde abajo, o se pierde en la corrupción de un Estado que sigue respondiendo de los intereses como siempre. La lucha social pues obviamente no puede quedar atrás en los pasillos del Congreso, ni mucho menos en los intereses menores de los políticos electorales. Los movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, sindicales, feministas y populares no pueden esperar que la transformación venga desde arriba, de pocos gobernantes o funcionarios honestos y muchos vividores que, sin diferencia con los anteriores, aprovechan lo público para el lucro personal. Si algo nos enseñó la historia de América Latina, en que las reformas sin organización popular profunda son apenas paréntesis en el largo mandato del neoliberalismo y la oligarquía. Es hora de volver a los territorios, no con dádivas de los gobernantes tradicionales, sino a fortalecer los procesos locales, a formar cuadros políticos con raigos de personas en sus comunidades, a recuperar la pedagogía política y el tejido organizativo. No basta con defender las reformas propuestas por el gobierno, hay que convertirlas en herramientas para ampliar las decisiones y el poder colectivo. Si este gobierno fracasa, no solo será una derrota electoral, será la claudificación de una posibilidad histórica, la entrega del porvenir a quienes siempre han hecho del atraso a su estrategia del dominio. Pero si logramos encontrar el camino, si convertimos este momento en un impulso hacia la construcción de una nueva hegemonía popular, habremos dado un paso decisivo hacia una Colombia más justa, digna y soberana. Obviamente el tiempo apremia. Amigo, amiga, la historia nos espera. Un abrazo y feliz día para todos. Les habló Orlando Montealegre, ejecutivo de la CUT Tolima. Muy buenos días a todos los radioyentes de nuestro
programa radial. El día de hoy la cápsula jurídica a cargo de nuestro invitado especial, el doctor Isidro Bermúdez, quien nos dará un tip bastante importante para todos los trabajadores que se encuentran con esa pérdida de capacidad laboral, qué hacer en esos momentos, cómo reclamar la valoración que dan las mesas regionales o las mesas nacionales. Bienvenido, doctor Isidro, un agrado tenerlo nuevamente en nuestras cápsulas jurídicas y recordarle a nuestros oyentes al final de la nota sus números de contacto, donde lo pueden ubicar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Clarita. Muy buenos días para usted y para todos los que nos escuchan. Mi nombre es Isidro Bermúdez Sánchez, abogado con algunas especializaciones. Estamos al tanto de poderles servir. Nuestro número de contacto es 300-841-2020. Nuestra oficina queda en el Centro Comercial Conveima, la oficina 612 en Ibagué, Tolima. Como ya lo manifestó Clara, es muy importante saber que cuando a una persona le determinan pérdida de capacidad laboral, en el caso de los docentes, que es un régimen exceptuado, pues los califica el FOMAC. Recuerden que en este momento acá para el departamento del Tolima, quienes están calificando pérdida de capacidad laboral y la revisión que le hacen a los docentes cada 3 años que están pensionados por invalidez es la empresa Promover, por intermedio de un grupo interdisciplinario de médicos expertos en valoración de pérdida de capacidad laboral y determinación de origen. En ese orden de ideas, cuando a una persona le califica esta institución o este ente una pérdida de capacidad laboral como mínimo del 50%, pues ya como todos lo saben tendría derecho a la pensión de invalidez. Si es menos del 50%, pues tendrían acceso a una indemnización siempre y cuando esa pérdida de capacidad laboral sea de origen laboral. Cuando es de origen común no tiene derecho a indemnización, solo tendría derecho a la pensión de invalidez siempre y cuando sea igual o mayor al 50%. Esto en el régimen exceptuado especial de los docentes. Pero pues es muy importante también saberlo, lo que ampara en el régimen particular, que es el régimen ordinario, el de la Ley 100 de 1993 y sus reformas. En estos casos, cuando las juntas regionales de calificación de invalidez califican pérdida de capacidad laboral igual o superior también al 50%, pues esta persona calificada tiene derecho a la pensión de invalidez, ¿cierto? Si es menos del 50%, tiene derecho a una indemnización siempre y cuando las patologías o enfermedades calificadas sean de origen laboral. Estas juntas o calificaciones, cuando son por parte de las juntas regionales, tienen, si el calificado no está de acuerdo, o el fondo de pensiones, o la ARL, o la EPS, pues tiene el derecho a interponer el recurso de reposición y en subsidio de apelación. Reposición para que sea la Junta Regional quien evalúe nuevamente la determinación que haya tomado, y el de apelación para que sea la Junta Nacional quien califique esa pérdida de capacidad laboral en segunda instancia. Entonces, contra el dictamen que den las juntas nacionales, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no procede ningún recurso. Ya allí procede es una demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral, en una demanda de nulidad de ese dictamen contra la Junta Nacional. Entonces, ya ahí habría que el abogado presentar esta demanda, como ya se dijo, ordinaria laboral, presentar unos dictámenes particulares. En este caso hay unos que tienen mucha validez a nivel nacional y son muy aceptados y muy acertados por parte de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Medicina. Allí tienen un grupo interdisciplinario de médicos que califican. Entonces es muy importante saberlo, ¿no? Es eso, y estaremos muy prestos a responder las inquietudes que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Mi doctor, es importante recordarle a todos los compañeros y oyentes que nos escuchan a esta hora en su programa En Contexto Laboral, ¿qué tiempos hay para esas reclamaciones? Después de que es notificada una pérdida de capacidad laboral, ¿qué tiempos y qué recursos tenemos? Por supuesto, ubicar al doctor Isidro Bermúdez en los contactos que ya nos acaba de decir
Él nos asesorará y nos acompañará, pero él nos ampliará un poco más esa respuesta, tiempos y términos para apelar esos recursos. Bueno, los términos de los recursos contra esas juntas es dentro de los 10 días siguientes, contados a partir del día siguiente a la fecha en que le hayan notificado ese dictamen, ¿cierto? El recurso de reposición en subsidio de apelación. Para la demanda de nulidad del dictamen, que es ante la jurisdicción ordinaria laboral, que es contra la Junta Nacional, pues generalmente la jurisprudencia dice que hay 4 meses, otros que el término laboral es de 3 años. Yo por lo menos esa clase de demandas me gusta interponerlas dentro de los 4 meses subsiguientes para que pues no haya así como mucha controversia frente a lo que quieran hacer valer como prescripción. Y eso en el caso de que hayan que interponer la demanda o los recursos. Para la reclamación de la indemnización, cuando es del 50 hacia atrás y la pérdida de capacidad laboral y es de origen, las patologías calificadas de origen laboral, entonces eso no se puede hacer dentro de los 3 años subsiguientes a la calificación. Y recuerden que si es la pérdida de capacidad laboral les da como mínimo el 50% o más, pues ya es un derecho pensional. Recuerden que los derechos pensionales no prescriben, lo que prescriben son las mesadas pensionales. No por el hecho de que una persona haya sido calificada en el año 2000 y le haya dado el 50-55% de pérdida de capacidad laboral y va a querer pensionarse en el año 2025, no porque el derecho se haya acusado en el año 2000 y lo vaya a reclamar en el 2025, vaya a prescribir ese derecho. No, es un derecho pensional. Los derechos pensionales no prescriben las mesadas, entonces solo habría lugar a que lo pensionen y cobrar los últimos 3 años de retroactivo pensional, nada más. Excelente, doctor Isidro. Por favor, recordémosles a los oyentes sus números de contacto y la oficina para poder cerrar la nota. Claro que sí, estamos muy prestos a atenderlos en el Centro Comercial Conveima, oficina 612. Nuestro abonado telefónico es 300-841-2020. Nuestro correo electrónico es isibermudez@hotmail.com. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Alza tu voz, que se escuche el clamor. Somos millones, un solo motor. Luchamos juntos con fuego interior por un trabajo justo y un mundo mejor. Por un trabajo justo y un mundo mejor. El yunque suena, marca el compás. La esperanza crece, no se apagará. En cada esquina, en cada ciudad, somos el eco de la verdad. Alza tu voz, que se escuche el clamor. Somos millones, un solo motor. Luchamos juntos con fuego interior por un trabajo justo y un mundo mejor. Alza tu voz, que se escuche el clamor. Somos millones, un solo motor. Luchamos juntos con fuego interior por un trabajo justo y un mundo mejor. El yunque suena, marca el compás. La esperanza crece, no se apagará. En cada esquina, en cada ciudad, somos el eco de la verdad. Alza tu voz, que se escuche el clamor. Somos millones, un solo motor. Luchamos juntos con fuego interior por un trabajo justo y un mundo mejor. Por un trabajo justo y un mundo mejor. Grande información tenemos en el Magisterio del Tolima y sea nuestro compañero Álvaro Huerta, directivo de SUTED Cimatol, quien nos dé esta información y nos analice cada una de los acontecimientos para el Magisterio. Bienvenido, compañero Álvaro Huertas.
Un fraternal saludo a todo el magisterio del departamento del Tolima y a todos los trabajadores y particularmente al sector educativo. Informarles que la mesa de negociación trabajó estos días 26 y 27, vamos a estar también los días 2 y 3 de julio, finalizando el 3 de julio con la presencia de la gobernadora. Estamos pendientes del tema del incremento salarial para los administrativos del sector educativo del departamento del Tolima. Estamos haciendo la propuesta del 1%, están haciendo cuenta, están mirando a ver cómo raspan esa olla para que podamos tener esa buena noticia para el magisterio en próximos días. Decirles que podemos dar un parte importante de satisfacción del folclorito que se realizó en la Casa del Maestro. Los maestros compartieron con los docentes, directivos docentes, administrativos y sus familias un plato típico, una cervecita, bailaron al son de las notas del San Juanero y del San Pedro en la Casa del Maestro, reunidos como siempre se hace para esta fiesta celebrando el folclor. Esperemos que este nuevo semestre que inicia, el segundo semestre del año, tengamos un balance positivo. Se vienen las actividades de prácticamente del segundo semestre. A nivel sindical estaremos muy pendientes de todas las actividades que estamos desarrollando, el tema que tiene que ver con el encuentro pedagógico, el tema del encuentro de derechos humanos, los nuevos derechos humanos. Seguimos planteando la propuesta del diplomado de derechos humanos y obviamente el trabajo con la red de derechos humanos y todo lo relacionado con el tema de los etnoeducadores y el medio ambiente. No nos queda más sino que desearles un feliz fin de semana desde la Secretaría de Derechos Humanos de su Cimatol. Les habló Álvaro Huerta, secretario de Derechos Humanos. Pueden contactarnos a nuestro celular 315-852-0267. Y antes de que se me olvide, informarles que se sigue haciendo el trámite de los docentes amenazados. Se les ha explicado y se les ha dicho que lo que tienen que hacer primero cuando hay una amenaza es presentar la denuncia ante la Fiscalía, llenar el formato de la UNP y luego subir la solicitud al SAT, bien sea del departamento del municipio de Ibagué, para que en 72 horas les den una reubicación provisional, para que luego la UNP califique la calidad de riesgo y sean reubicados de manera definitiva. Compañero Álvaro, sabemos de su gran trabajo, gran dedicación para con el magisterio. Démosle un pequeño resumen de lo que fue en estos 6 meses del 2025 la Secretaría de Derechos Humanos. Sabemos que hay muchos logros, muchos triunfos. Hay una segunda cartilla de Derechos Humanos. Me parece que es bueno, ya finalizando este primer semestre, a los maestros decirle cómo nos quedó ese Secretaría de Derechos Humanos. Vamos en 3 cartillas ya, mi amigo Urquina, ya llegamos a la 3ª cartilla. La primera cartilla fue el resumen de del trabajo que hizo la Comisión de la Justicia Especial para la Paz, los 10 tomos de la JED. Esa cartilla resume el título de cada uno de esos capítulos. La segunda cartilla se encargó de todo lo relacionado con la Escuela Territorio de Paz, y esa última cartilla que sacamos sobre el tema de derechos humanos, todo lo relacionado a el tema que tiene que ver con el derecho internacional humanitario y obviamente las normas que establecen el derecho humanitario. Y preparamos una 4ª cartilla para el próximo encuentro de la Red de Derechos Humanos. Estamos en ese tema, estamos organizando ya y preparando para presentarle al Comité de Capacitación y Formación Docente del Gobierno Departamental la propuesta de un diplomado en Derechos Humanos, el cual esperamos financiarle a los maestros para que este sea utilizado como un requisito y le sirva para aquellos docentes que todavía son del decreto 2277 para hacer su escalafón, y que también le sirva para un reconocimiento en hoja de vida a los compañeros del 1278. Estamos también pendientes del próximo encuentro de los etnoeducadores, que es un encuentro que se realiza siempre para el segundo semestre. Nos preparamos para la elección de los nuevos comités seccionales, zonales y municipales de Cimatol, con el objeto de que estas mesas directivas de nuestros 65 comités seccionales, zonales y municipales se vuelvan a elegir para un periodo que corresponde a lo que establecen los estatutos de Cimatol, y con ello poder lógicamente después realizar la gira por los diferentes municipios para garantizarles la conformación de esta red, que es importante, que es nuestra red sindical. Estas actividades y otras más estaremos informándolos a medida de lo posible por este medio tan importante que usted nos permite estar en contacto cada 8 días para que nos escuchen por este importante medio. A raíz de todo el movimiento político y legislativo que ha tenido
Colombia, en esta última semana queremos darle este boletín especial, informarles que desde el pasado 20 de junio del 2025 el Congreso aprobó la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, marcado por un giro de derechos de millones de trabajadores. ¿Pero qué pasó? El Senado aprobó con 57 de 59 votos a favor. En Cámara, obviamente, se votó 126 contra 128 votos. Reforma que pasó a conciliación y fue ratificada por ambas cámaras el pasado 20 de junio. Asimismo, pasará a sanción presidencial y luego se remitirá hacia la Corte Constitucional para que éste dé su concepto. Lo que quiere decir entonces que ya no habrá consulta popular respecto de la reforma laboral. ¿Pero qué cambios sustanciales hubo en esta reforma? Debemos explicar con especial información que los recargos nocturnos pasarán de regirse desde las 7 de la noche. Además, los trabajos festivos y dominicales se incrementarán gradualmente de la siguiente manera. Pasará al 80% en el 2025, 90% en el 2026 y 100% pagaderos en el 2027. Ese incremento porcentual del costo del trabajo dominical y festivo será progresivamente. Asimismo, contratos a término fijo tendrán un límite máximo de 4 años, mejorando así la estabilidad de los procesos y de los trabajadores. Con respecto a los aprendices del SENA, ahora tendrán un contrato laboral con todas sus garantías: seguridad social, primas, cesantías, vacaciones al 75% del sueldo mínimo en etapa teórica y el 100% en la etapa práctica. Las plataformas digitales también tuvieron una especial apoyo en esta reforma laboral. Quiere decir que aplicará al régimen laboral de prestaciones a todos ellos que trabajan en todas las plataformas digitales. Asimismo, tuvo un especial amparo con respecto a los despidos y la jornada. Se elimina las autorizaciones ministeriales, se fortalecen las inspecciones laborales desde el Ministerio de Trabajo. Pero ¿qué pros tenemos? ¿Qué ganamos los trabajadores? Mejor protección por trabajo nocturnos y festivos, mejor pagados, y así dan una mayor seguridad. Formalización de aprendices, quienes tendrán ese contrato laboral al 100%. Inclusión del trabajo digital bajo derechos y beneficios reales. Estabilidad para empleados con contratos largos. Una indemnización que garantizará hasta los 4 años. ¿Qué contras y qué retos y advertencias tenemos al respecto? Por supuesto, los costos laborales se incrementarán de un 35 a un 100%, estimado así en un aumento del 6.8% a un 35% de gastos en las empresas. Pero ¿qué impactos tendrán en las pymes y las pequeñas empresas? Esas podrán dificultar un poco la competitividad, toda vez que los costos operacionales se van a incrementar, pero también habrá un incentivos tributarios. Pero aún falta un poco más claridad acerca del tema. Riesgos de la informalidad a raíz del alto costo de la formalidad laboral. Obviamente se tendrá un riesgo de pasar a la informalidad. Beneficios esperados con esta reforma laboral aprobada por el Congreso el pasado 20 de junio. Más ingresos reales, aumentos salariales mensuales por recargos y pagos complementarios, equidad laboral y dignidad. Los aprendices y trabajadores digitales accederán a prestaciones básicas, las cuales no tenían. Formalidades fortalecidas, mayores condiciones y mayor estabilidad. Y alivio paulatino, plazos para que las empresas se adapten entre el año 2025 al 2027. Caminos a recorrer. Luego de la sanción presidencial a revisión de la Corte Constitucional, la ley entrará en vigor gradualmente. El gobierno promete muchos apoyos a las pymes y MIPYMES. Los empresarios piden acompañamiento para evitar pérdida de los empleos formales. Colombia así da un paso decisivo hacia la dignidad laboral, más derechos, mejor protección y acceso real a las prestaciones.
pero la letra también está plantea, hay desafíos, costos y ejecuciones. Desde estos micrófonos, los trabajadores y trabajadoras debemos exigir la transparencia para que esta reforma se convierta en un progreso para nuestra sociedad, no en una carga, no en un rol grande de competencia. Por eso seremos nosotros los líderes sindicales, los líderes trabajadores, los líderes de nuestra sociedad, los cuales tenemos ahora esta herramienta de exigir los derechos para todos. Muchos éxitos y que esta reforma laboral llegue a buen término. Ya llegamos al cierre de este su programa institucional en contexto laboral, la voz clara de los trabajadores. Es así como les decimos hasta una próxima oportunidad y que terminen de pasar un excelente día. Que Dios los bendiga y recuerden, en contexto laboral, acompáñanos en este subprograma institucional cada 8 días a la misma hora. Somos el eco que nunca se apaga, la voz que en la tormenta no se calla. Luchamos por la verdad sin titubeos, defendiendo a los nuestros con deseos. Con el sudor y la frente en alto, el trabajo es nuestro eterno pacto. No hay cadenas que puedan detener la fuerza obrera que va a renacer. Levanta el puño y grita fuerte, somos un río que nunca se detiene. Con decisiones claras y pasos firmes, los trabajadores nunca se rinden. La dignidad no se compra ni se vende, es nuestra bandera que siempre trasciende. Con cada paso vamos construyendo un mundo justo que estamos tejiendo. Martillos al aire, rompiendo el silencio. Somos millones con un solo sentimiento. La justicia es el fuego que nos guía. Somos el cambio en cada día.